Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar con el que estaremos esta tarde. Mi nombre es Marta Aguilar, y soy gerente del área de desarrollo y negocio. Está con nosotros Rafael Fernández, que trabaja como gerente en la oficina técnica de Creara, y será él quien les exponga esta tarde el tema del control de instalaciones frente ventajas, inconvenientes o diferencias frente a lo que es la submedida de consumos eléctricos. Bueno, pues sin más, damos comienzo. Contarles que, como en todos nuestros webinars, contaremos al final con unos minutillos para que puedan plantear las preguntas, las dudas que les surjan en el apartado, en el campo de preguntas de la herramienta GoToWebinar. Y en unos minutos después de terminar les damos respuesta en directo a todas sus dudas. Como saben, también el webinar está siendo grabado y vamos a poder enviárselo luego para que puedan acceder a él y verlo en diferido si quieren, y también la presentación que vamos a utilizar. Pues sin más dilación ya, no nos entretenemos, les dejo con Rafael para empezar el tema. Espero que sea de su interés y que les sea de provecho. Muchas gracias. Gracias, Marta. Pues nada, buenas tardes a todos. Vamos a empezar el webinar. A ver si soy capaz de pasar a la siguiente. Sí. Vamos a dividir un poco la sesión en una pequeña introducción y luego, bueno, vamos a ver un poquito las diferentes posibilidades que tenemos para realizar una gestión de instalaciones. Tanto si queremos aplicar una solución de submetering como si queremos atacarla directamente con una solución de telegestión. Veremos seguidamente un caso de éxito, un piloto que hemos realizado nosotros desde la empresa y luego, pues, finalmente unas conclusiones. Evidentemente, en el contexto en el que nos encontramos actualmente, tenemos, como si dijéramos, dos posibilidades para obtener ahorros energéticos en nuestras instalaciones. Una vía puede ser la aplicación de medidas de ahorro energético que tienen que ver con los equipamientos que tenemos, ¿no? Ya sea sustituir los equipamientos o optimizar su funcionamiento. Y, por otro lado, tenemos la opción de realizar gestión energética en las instalaciones, es decir, contando con los equipos que tenemos en nuestra instalación, pero operarlos de una manera diferente para intentar sacarles el mayor jugo e intentar de esa manera obtener ahorros energéticos. Vemos un poquito que en el contexto actual, pues, estamos llegando un poco al nuevo concepto de prosumidor en vez de consumidor tradicional, en el que, bueno, a través de energías renovables y de control y autoconsumo, pues vamos a ser capaces de relacionarnos con la energía de una manera diferente. ¿Cuáles son los tres pasos que podemos dar a la hora de realizar gestión energética en nuestras instalaciones? Bueno, lo hemos querido dividir de esta manera, como yendo de menos a más, para que todos podamos ver las diferentes. Está muy extendida la idea en eficiencia energética, tanto desde el punto de vista de auditorías energéticas como en la implantación de sistemas de gestión tipo ISO 50001. Está muy extendida la idea de que, de alguna manera, medir es el primer paso para tener controladas nuestras instalaciones. Es decir, los consumos que no somos capaces de cuantificar son como si no existieran, con lo cual no podemos acceder a ellos si no somos capaces de aplicar medidas de ahorro para intentar reducirlos, ¿no? Entonces, esa idea es correcta, pero es posible que no en el 100% de los casos sea la mejor opción. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos para hacer una correcta gestión de instalaciones desde el punto de vista energético? Pues vemos, en primer lugar, tenemos el concepto de telemedida. ¿Qué es la telemedida? La telemedida, al final, pues es la medición de nuestros consumos, de nuestras fuentes energéticas, de electricidad, de gasóleo, de gas natural, lo que sea, en cabecera de las instalaciones. Es decir, el típico contador de tarificación, por el cual nos facturan los consumos que tenemos cada mes, ¿no?
¿Qué funcionalidades tiene esta telemedida? Bueno, pues vamos a tener ese control de facturación, vamos a ver la evolución de los consumos en los periodos de facturación que nos den, nos van a dar alertas generales sobre el funcionamiento de nuestras instalaciones, pero siempre sobre el global del consumo de esa fuente energética en esa instalación, es decir, a nivel de cabecera, a nivel aguas arriba de nuestra instalación. El siguiente paso para controlar mejor nuestras instalaciones en cuanto a los consumos sería el introducir una red de submetering, de submedida, controladores aguas abajo del contador de cabecera, para conocer más en profundidad y más en detalle los consumos de ciertas partes de nuestra instalación, de ciertos equipos de nuestra instalación, etcétera, ¿no? Es decir, medición de consumos y otros parámetros de diferentes circuitos, por usos o por zonas. Nos va a permitir segmentar los consumos que tenemos, eléctricos, de gas, de gasóleo, etcétera, dependiendo de zonas o procedimientos, procesos que haya en nuestras instalaciones, ¿no? Nos permite conocer en detalle el comportamiento energético pues eso, de algunos procesos, zonas, usos y demás. Es decir, eso es un segundo paso, ¿no? Aparte del contador que tenemos de tarificación, un contador en cabecera, que sería la telemedida, aplicamos otra serie de contadores o de medidores para ir segmentando los consumos que nosotros tenemos. Es lo que se conoce por submedida o submetering. Y por último, tenemos el concepto de telegestión o control centralizada. Aquí lo que hacemos ya no es tanto medir el consumo, sino poder actuar directamente sobre el funcionamiento de algunos circuitos que tenemos en nuestra instalación. Se basa en el concepto SCADA y al final nos permite controlar y gestionar instalaciones en remoto y a tiempo real. Es decir, nosotros desde cualquier lugar en el que tengamos una conexión a Internet, a través de un ordenador, de una tablet, de un móvil, podemos controlar el funcionamiento de ciertos parámetros y de ciertas consignas que pueda tener nuestra instalación. Encendidos y apagados, temperaturas de consigna, todo este tipo de situaciones, ¿no? Bien. Con lo cual, dependiendo del tipo de instalación que nosotros tengamos, nos preguntamos qué es lo que me interesa más. ¿Me interesa desarrollar toda una instalación de submetering dentro de mi instalación o preferiblemente deseo actuar directamente sobre los equipos consumidores de energía? Es decir, quiero medir y luego, en función de las conclusiones que haya, actuar, o quiero actuar ya directamente sabiendo dónde realmente tengo el potencial de ahorro, ¿no? En gestión. Como comentábamos antes, la creencia de que medir es el primer paso para hacer más eficiente una instalación, pues en el mundo de eficiencia energética está muy extendido. Evidentemente, esto es un concepto que es meridianamente claro y que es correcto, pero que quizás no es válido para el 100% de las ocasiones. Entonces, definitivamente, ¿qué me va a resultar más interesante para mi instalación? ¿Medir o actuar? Bien, las posibilidades que tenemos pues son o bien desarrollar una instalación de submetering o bien implantar un sistema de control centralizado, una telegestión dentro de mi instalación. Si hablamos de submedida, evidentemente, pues este tipo de instalaciones tienen unas ventajas y unos inconvenientes. Como ventajas más importantes, podemos comentar que este tipo de instalaciones se realizan a medida del consumidor, es decir, dependiendo de las cosas que yo necesite medir y que me interese medir para luego poderle sacar un jugo a los datos que vaya hallando, pues voy a poder realizar esa instalación. Es decir, si necesito poner 2 medidores, pues pondré 2 medidores. Y si necesito poner 100, puedo poner 100, ¿no? Cualquier circuito es susceptible de ser medido. Evidentemente, la serie de datos que vamos a poder medir es muy extensa, ¿no? Hay multitud de variables a monitorizar. Información básica como consumo, kilovatios hora, activa, reactiva, incluso detalles de variables complejas como calidad de suministro, armónicos y demás. Es decir, podemos configurar nuestra red de submetering para hallar datos generalistas o para hallar datos un poco más de detalle en función de nuestras necesidades, ¿no? Y luego también, como última ventaja, podríamos resaltar el tema de las plataformas web que existen para dar seguimiento. Existen multitud de estas plataformas que facilitan el seguimiento de consumos. Hay algunas que son gratuitas y otras por las que hay que pagar.
En cuanto a los inconvenientes, pues encontramos costes variables y recurrentes, es decir, cada circuito adicional que quieras monitorizar supone un desembolso económico. Evidentemente, a mayor número de circuitos que nosotros queremos medir, pues vamos a tener que incrementar la inversión. De todos modos, depende del número de circuitos que vayamos a medir. A mayor número de circuitos a medir es verdad que se necesita una mayor inversión, pero también es verdad que se optimizan de alguna manera los equipos a instalar y será necesario también menos módem de comunicación, por lo cual al final el coste unitario por circuito monitorizado pues puede ser menor. Por otro lado, tenemos el tema de los costes recurrentes por la plataforma de monitorización, es decir, hay evidentemente una inversión que hay que realizar a priori en un primer momento y luego pues vamos a tener un coste recurrente que es la del mantenimiento de esa plataforma, que es en la que nosotros vamos a poder trabajar para sacarle jugo a esos datos que vamos consiguiendo, ¿no? Depende de si somos capaces de funcionar con una plataforma que sea gratuita, incluso sin coste, pues no vamos a tener estos costes recurrentes. Pero bueno, este tipo de plataformas pues nos van a dar unas funcionalidades muy básicas. En cambio, si queremos ir a algo más de detalle y buscar variables a monitorizar que sean algo más interesantes para nosotros, pues evidentemente tendremos que ir ya a otro tipo de configuraciones por las que hay que pagar un fijo pues o todos los meses o anualmente, ¿no? Y por otro lado, el otro gran inconveniente de este tipo de instalaciones es que necesitan de implicación por parte también de las personas, del personal que trabaja dentro de la empresa, ¿no? Hay que hacer un seguimiento a las variables que se están midiendo para luego poder sacarles el jugo, ¿no? Evidentemente, medir sin analizar no es de utilidad. ¿Para qué me sirve a mí poner toda una red de contadores o de medidores para segmentar los consumos que yo tengo en mi instalación si luego no hacemos caso o no analizamos los datos que salen de esas mediciones, ¿no? Bien, siguiendo un poquito con el tema de la submedida, vemos los tres pasos que necesitamos seguir para instalar una red de submetering dentro de nuestra instalación. Lo primero tiene que ver con la propia instalación de los equipos, es decir, primero habrá que definir dónde queremos medir, cuáles son los circuitos, los equipos, las zonas, los parámetros que nosotros queremos medir, que nos interesa medir. Una vez que tengamos esto decidido, habrá que comprar e instalar los equipos necesarios para conseguir esos datos. Y, por supuesto, definir las alternativas que vamos a necesitar de comunicación para trasladar los datos que saquen esos medidores a un lenguaje que nosotros podamos entender, ¿no? Luego habrá que realizar el análisis de los datos que los medidores han hallado. Es decir, habrá que medir y registrar los consumos y variables en función de las necesidades que tengamos, ¿no? De esta manera conoceremos el comportamiento de nuestra instalación desde un punto de vista diferente a solamente el tener el dato del consumo del contador de tarificación. Es decir, vamos a tener pues ya datos mucho más precisos de zonas, de circuitos que nosotros hayamos elegido y con una periodicidad dependiendo de lo que hayamos contratado, ¿no? Podemos tener contadores que nos midan el consumo mensual, pero también el diario, el horario o incluso cuarto horario, incluso al minuto o al segundo, ¿no? Y la tercera opción, a partir de los datos de submedida, será actuar. Actuar ya pasaría a ser la telegestión, ¿no? Sería gestionar las instalaciones a distancia y en tiempo real. Es verdad que es necesaria una inversión adicional para instalar estos equipos y tendremos que ver si nos interesa definitivamente o no. ¿Por dónde empiezo a la hora de realizar una instalación de submedida dentro de mi instalación? Bueno, lo primero de todo habrá que realizar un análisis desde nuestra oficina de la información que hay disponible acerca de nuestra instalación, ¿no? Habrá que analizar sobre todo los planos unifilares del cuadro general de baja tensión y luego los cuadros secundarios que vayan a ser objeto de la instalación de algún medidor o de algún contador de submedida, ¿no? Habrá que prestar sobre todo atención al tema de la intensidad de los automáticos y las secciones de cable, que son quizás pues, los dos parámetros más importantes que tenemos que tener controlados, ¿no? A partir de ahí, pues nos vamos a montar una propuesta teórica de submetering, una que nosotros pensamos que puede ser la más interesante, ¿no?
Una vez que tenemos esta propuesta teórica, nos desplazamos al campo y comprobamos las características y ubicación de los centros de mando, de los cuadros, de los subcuadros que queremos medir. Incluso podemos realizar alguna medición con algún analizador de redes móvil, con algún equipo de medición eléctrica para comprobar pues, ciertas variables que nos puedan resultar de interés para definitivamente verificar que lo que aparece en los planos unifilares corresponde realmente a la realidad. Es bastante habitual encontrarse instalaciones, yo diría que es prácticamente lo normal, instalaciones en las que el plano unifilar de los planos as-built, como si dijéramos, del edificio, no corresponde definitivamente o al 100% con luego la realidad y cómo están montadas las cosas. Porque, bueno, quizá desde que se realiza la instalación, desde que se ejecuta en un primer momento y luego pasado el tiempo, pues bueno, las instalaciones eléctricas pues van cambiando y van variando de composición, ¿no? Entonces, una vez que teníamos ya esa propuesta teórica ya sobre las manos y verificando con lo que hallemos en campo, pues realizamos nuestra propuesta final de submedida, es decir, análisis de estudio de resultados y finalmente una propuesta de instalación. En la foto que aparece es una cosa bastante interesante que hay que tener en cuenta, dado que nosotros vamos a instalar nuevos equipos, tendremos que ver una cosa que suele ser bastante pasada por alto en un primer momento, pero que suele ser de importancia, es ver si realmente hay espacio dentro del cuadro general de baja tensión para colocar nuestros nuevos equipos, ¿no? Aquí vemos dibujado con unos círculos rojos, pues bueno, carriles DIN que están vacíos y en los cuales pues podríamos nosotros añadir algún cuadro, alguna protección o algún equipo de medida además. En el caso de que esto no sea posible, pues bueno, habría que ver si en esa misma zona, en ese mismo cuarto, en esa misma sala, podríamos colocar algún otro cuadro de superficie que estuviera conectado con el cuadro general de baja tensión, que no estuviera muy lejos para que la conexión fuera más sencilla y sobre todo fuera más económica en cuanto a la cantidad de cable que habría que dar. ¿Qué variables son las susceptibles a monitorizar en una red de submetering? Bueno, pues vamos a tener todo tipo de variables, ¿no? Vamos a tener algunas variables básicas, generalistas, energía activa, reactiva, potencia activa, humedad, hablando de cosas que no tengan que ver, por ejemplo, con la electricidad. Evidentemente, los medidores o los sensores que nos van a proporcionar estas variables pues son los más sencillos y son los más baratos, ¿no? Si queremos monitorizar ya variables por fase o por circuito, pues podremos irnos ya a mediciones un poco más de detalle, ¿no? Tensiones entre fases y neutro, intensidades de las fases, factor de potencia, compensación de fase, frecuencia. Bueno, esto nos va a dar ya un detalle mucho más exhaustivo del estado de funcionamiento de los circuitos, si están bien compensados y demás. Por supuesto, también podemos analizar variables que tengan que ver con la calidad del suministro, tasa de distorsión armónica, porcentaje de distorsión de la onda. Este tipo de variables pues, requieren equipos de medida con elevadas prestaciones, es decir, mucho más caros, ¿no? Y luego, pues otro tipo de variables, temperaturas interior y exterior, temperatura de estancia, presiones de trabajo, caudales, está pues quizás más enfocada a la gestión ya de las instalaciones, ¿no? Entonces, dependiendo de la arquitectura que nosotros hayamos decidido para nuestra red de submetering, pues tendremos que fijarnos o implantar unos medidores que sean capaces de medir unas u otras variables y efectivamente, en función de esas variables que nosotros queramos medir, pues unas serán más caras que otras. Bien, continuamos. Una vez que ya tenemos instalada nuestra red de submetering y funcionando, habrá que explotar los datos que se van derivando de todos esos medidores a través de una plataforma de monitorización. ¿Qué funcionalidades nos dan las plataformas de monitorización? Bueno, la primera de todas, por supuesto, el seguimiento de los consumos y su comparación. Es decir, nos va a permitir detectar anomalías, consumos fantasmas que se puedan dar en horas en las que la instalación no debería estar funcionando,
ineficiencias generales que se produzcan. Nos va a dar patrones de consumo que podemos ver que se pueden repetir a lo largo de la semana, de lunes a viernes, los de los fines de semana, los días de fiesta y demás, y nos va a permitir, pues eso, hacer comparaciones entre diferentes instalaciones y o circuitos. Si, por ejemplo, tenemos muchos edificios de una misma tipología, pues podemos hacer un poco de benchmark entre ellos si tenemos controladas las mismas variables en los mismos edificios, ¿no? Por otro lado, tenemos la configuración de alarmas. Vamos a ser capaces, dependiendo del dinero que nos queramos gastar, de configurar, por ejemplo, alertas para ver el exceso o reducción de consumo fuera de lo esperado. Penalizaciones por exceso de potencia, reactiva. Bueno, en la plataforma mismamente podemos generar esas alertas para que en el momento en el que se produzcan nos avisen y no tener que esperar al mes siguiente cuando recibamos la factura de la comercializadora, ¿verdad? Por otro lado, definir, por ejemplo, periodicidad con la que se quiere recibir una alerta. Queremos que nos la mande directamente, que nos la mande todos los días, que nos la mande a un correo electrónico, que nos la mande a un SMS a nuestro móvil. Bueno, hay infinidad de posibilidades, ¿no? Y luego también podemos configurar alertas cuando un evento determinado se repite una y otra vez. Pues bueno, eso también puede generar una alerta. Estas son un poco las funcionalidades generales que nos dan este tipo de plataformas, ¿no? Por supuesto, nos van a permitir también realizar simulaciones de factura para ver un poquito pues, si la factura que nos está pasando la comercializadora es conforme a la realidad o no. Incluso nos puede permitir anticiparnos al coste de facturas de los próximos meses, ¿no? Para tener previsión de costes y que esa previsión pues, puedan ser de diarios, semanales y mensuales, ¿verdad? Y luego también nos puede valer si tenemos implantado algún tipo de sistema de gestión dentro de nuestra compañía, ¿no? Nos va a permitir alimentar líneas base e indicadores, por ejemplo, pues para la automatización de indicadores, pues, por ejemplo, para un sistema de gestión de la energía tipo ISO 50001, por ejemplo, ¿verdad? O también para la obtención de consumos reales para seguimiento de indicadores. Bien, esto teniendo en cuenta temas de submedida. Si en vez de querer medir o segmentar los consumos que tenemos dentro de nuestra instalación, nuestra idea es más actuar directamente sobre el funcionamiento de algunas variables dentro de nuestra instalación, lo interesante sería telegestionar o instalar un sistema de control centralizado dentro de nuestra instalación, ¿no? La telegestión permite reducir los consumos de energía, estandariza el funcionamiento y reduce los costes de operación y de mantenimiento. Es decir, tenemos una serie de ventajas y una serie de inconvenientes relacionados con la telegestión. Ventajas. Lo primero de todo, vamos a obtener una reducción de consumo directa, ya que vamos a establecer parámetros de manera centralizada y homogénea para toda nuestra instalación. Vamos a eliminar consumos anómalos desde el primer momento, es decir, yo le voy a poner un horario de funcionamiento a la iluminación y sé que fuera de ese horario de funcionamiento, pues la instalación de iluminación no va a consumir, con lo cual todas las horas que estuviera funcionando esa iluminación fuera de ese horario, pues nos las ahorramos directamente, ¿no? Por otro lado, otro tipo de ventaja es la estandarización del funcionamiento de nuestros establecimientos, ¿no? Vamos a poder poner horarios de funcionamiento estándar, pues, por ejemplo, para los rótulos, para monitores. Vamos a poder poner temperaturas de consigna que se mantengan para todos los mismos establecimientos, horarios de iluminación, horarios de encendido, de apagado de determinados equipos, de vending, de lo que sea, ¿no? Otra ventaja puede ser la reducción de costes de operación y mantenimiento. Al final, si tenemos una herramienta tan potente como un control centralizado para tener controlados varios edificios o varios puntos de un edificio, pues al final vamos a obtener menores desplazamientos por parte del personal de mantenimiento, ya que desde el control remoto pues pueden ir analizando y dando servicio a las alarmas que se puedan ir produciendo. Y además, por otro lado, vamos a tener una mayor vida útil de los equipos, ya que van a empezar a trabajar en rangos óptimos y no van a salirse de los parámetros que nosotros les estamos estableciendo, ¿no? Y por último, control en tiempo real y agilidad de respuesta. Evidentemente, si tenemos acceso a todos estos equipos de manera remota y en tiempo real, pues vamos a poder actuar de manera directa sobre ellas, sobre pues esos horarios de encendido, esos horarios de funcionamiento, consignas de temperatura, alertas y demás.
En cuanto a los inconvenientes, pues bueno, en principio hay que realizar una inversión grande al principio, que va a ser sobre todo importante en instalaciones que ya están en funcionamiento. Evidentemente podemos amortiguar algo esta inversión si ya la llevamos incorporada para nuevas instalaciones que querramos ir incorporando en nuestra empresa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, es difícil a priori estimar o calcular de alguna manera la amortización de este tipo de soluciones, porque si bien analizando una instalación podemos ser capaces de calcular con bastante detalle el ahorro que se puede producir, si tenemos una red grande de establecimientos, de un multisite, pues evidentemente cada uno va a funcionar un poco a su manera. Habrá algunos que estén más optimizados en su funcionamiento, otros que lo estén menos. Entonces tendremos que estimar de alguna manera el ahorro y no va a ser tan fácil de ver a priori el ahorro que se puede producir y la amortización, claro. Por tanto, vamos a ver el caso de éxito. En este sentido, y dando respuesta un poco al título del webinar, en el que hacíamos un poco la comparación entre submedida, red de submetering y telegestión o control centralizado, ¿no? ¿Qué nos interesa más? Bueno, pues lo que estamos viendo últimamente, cuando nos reunimos con nuestros clientes, estamos viendo que hay circunstancias y hay empresas que tienen interés en actuar directamente sobre los equipos consumidores de sus edificios. Recientemente, pues, bueno, hemos empezado un proyecto piloto con las clínicas dentales Dentix, porque nosotros veníamos trabajando con ellos desde hacía tiempo. Hicimos para ellos las auditorías para dar cumplimiento al Real Decreto de noviembre de 2016. Y a partir de esas auditorías, pues bueno, los resultados que aparecían en ellas era que, bueno, había un potencial de ahorro relacionado con medidas de ahorro para actuar sobre equipos que era, digamos que algo pequeño y difuso, es decir, pues bueno, al final son clínicas bastante modernas, los equipamientos que tienen son buenos, son eficientes, por ejemplo, pues toda la iluminación es LED en general, los equipos de climatización son bastante eficientes y demás, con lo cual, desde ese punto de vista, pues las auditorías no arrojaban unos ahorros muy interesantes, ¿no? En cambio, sí que se había detectado que había un potencial de ahorro interesante en la gestión energética de esas instalaciones. Al final, la mayoría de los equipos consumidores que había dentro de las clínicas pues estaban comandados de manera manual por la gente, por el personal que trabajaba dentro de ellas. Entonces, pues bueno, dependiendo un poquito de la gente que te encontraras o de los pensamientos de cada uno, pues había algunas instalaciones que eran más eficientes y otras que menos, ¿no? Pues hay gente que cuando se va, pues apaga la luz o apaga el aire acondicionado y otros pues que no le prestaban tanta atención a eso, ¿no? Entonces, ellos estaban pensando en darle una vuelta de tuerca a todo el asunto y pensaban en construir pues es una red de submetering que de alguna manera les permitiera conocer los consumos y dónde estaban teniendo fallos en la gestión energética. Pero bueno, analizando el tema junto con ellos, pues nos dimos cuenta de que en realidad no hay una gran diferencia entre la información que ellos tienen mes a mes del consumo general de su instalación que si pusieran una red de submetering intentando medir circuitos tipo iluminación, climatización o los equipos médicos, ¿no? Ellos no iban a obtener un gran beneficio por el hecho de instalar una red de submetering y de conocer los consumos. No tanto porque esa información no les fuera a ser válida, sino porque ellos pues tienen una red extensa de clínicas y pues no tienen personal o no quieren dedicarle los recursos necesarios para analizar todo ese volumen de datos que van a tener a partir de una red de submetering. Y ellos querían ir más por el lado de, no, yo quiero atacar directamente a los consumos y creo que una solución de un control centralizado pues me va a permitir de una manera mucho más sencilla el estandarizar de alguna manera el funcionamiento de los equipos de cada una de mis clínicas, ¿no? En general, en este caso del piloto de Dentix,
se ha hecho un sistema de control centralizado, se ha pensado para unas 100 clínicas, ¿no? Lo que vamos a controlar son hasta 52 variables en, como máximo, 8 estancias de la clínica, ¿no? Habrá que comunicar los equipos de climatización con el controlador a través de una pasarela de comunicación y luego a través de una plataforma web, pues podremos actuar de manera remota si tenemos dispositivo conectado a Internet. El payback esperado para este proyecto es de menos de 5 años. Se van a dar ahorros por reducción de costes de energía, operación y mantenimiento y reposición. Y otra cuestión importante y que ellos veían como algo a tener muy en cuenta era el tema de la mejora de la imagen de marca. Al final, ellos querían que todas las clínicas funcionasen de cara al cliente de la misma manera. Independientemente de que tú estuvieras en una clínica en Madrid, en Barcelona, en Coruña o en Sevilla, que pues el rótulo se encendiera a las mismas horas, que el tipo de iluminación fuera el mismo, que las temperaturas dentro de confort para los usuarios fueran más o menos las mismas, que estuviera todo algo unificado en ese sentido y no que cada una funcionara cada una de su padre y de su madre, ¿no? Mediante el software web que ellos tienen, pues se pueden gestionar de forma visual y sencilla los parámetros claves para los diferentes usos. A la derecha de la pantalla pues veis un poquito algunos pantallazos del sistema de control. Veis el plano de una de las clínicas piloto, un poquito, pues dentro de cada estancia todos los parámetros que se pueden controlar de forma remota, ¿no? Es una plataforma muy intuitiva y que simplemente con el ratón pues podemos ir accediendo a cada una de las estancias y cada una de las variables a gestionar, ¿no? Arriba vemos, por ejemplo, los de climatización y vemos, no se ve del todo bien, pero bueno, nos podemos hacer una idea, imaginaros dentro de las habitaciones, pues tenemos la temperatura interior, la temperatura exterior, la que comanda el controlador y demás, ¿no? Abajo en la iluminación, pues podemos ver si está encendido, si está apagado y les podemos dar horarios. Abajo del todo, en segundo pantallazo, pues veis los horarios, ¿no? Ahí podemos configurar los horarios que necesitamos para cada una de las zonas o de los gabinetes de control, ¿no? Aquí veis un poquito el detalle de los equipos a instalar, ¿no? La arquitectura de la solución. En principio, los usos que queríamos controlar eran iluminación, climatización, equipos, no solamente equipos ofimáticos, sino también los equipos médicos y el agua. Para ello es necesario colocar todos estos equipos, ¿no? Dentro del cuadro general de baja tensión. En este caso particular, para esta clínica piloto, el cuadro general de baja tensión ya estaba completo, con lo cual tuvimos que colocar un cuadro de superficie que estaba anexo al cuadro general de baja tensión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes de este cuadro para el sistema de control centralizado? Bueno, el principal es el controlador, ¿no? Ese es el cerebro, que es el que lleva la programación para luego conectarnos a través de Internet a él y poderlo gestionar, ¿no? Es quien alberga el sistema de control, actúa sobre los elementos controlables y se conecta a la red local para poder tener acceso remoto desde una u otra ubicación. Evidentemente, antes del controlador tenemos una serie de protecciones eléctricas y luego, dependiendo del número de señales que nosotros queramos controlar, el número de circuitos que nosotros podamos controlar, pues tenemos que ir añadiendo ampliadores de señales. Si queremos controlar 8, pues nos bastará con el controlador normal. Si queremos ir añadiendo, pues se van añadiendo ampliadores de señales, ¿no? Por supuesto, abajo tenemos los contactores, que finalmente son los que encienden y apagan cada uno de los circuitos que nosotros vamos a querer manejar. Y luego, a la derecha del controlador, vemos la pasarela Modbus. Al final, para conectar y para hacerse entender los equipos de climatización, que en este caso eran de la marca Hitachi, con nuestro controlador, lo que necesitamos es una pasarela de comunicación que haga hablar el mismo lenguaje a los equipos de climatización y al controlador, para que el controlador, cuando nosotros le comandemos alguna consigna, sea capaz de dársela a cada uno de los equipos de climatización. Desde el punto de vista de los equipos de climatización, el trabajo es un poquito más arduo porque lo que hay que hacer es coser con cableado cada uno de los equipos interiores de climatización. Una vez que los tenemos cosidos, pues lo conectamos a través de la pasarela de comunicación al controlador. Evidentemente, una vez que tenemos todo este equipamiento, simplemente a través de un servidor remoto tenemos la posibilidad de conectarnos al sistema de control vía ordenador, tablet, cualquier sistema que tengamos.
consumos, ¿no? En este caso, para el piloto, pues bueno, como comentábamos antes, ¿no? Vamos a controlar a 52 variables de 8 instancias, ¿no? Evidentemente, este era para este piloto, pero se puede ampliar el número de señales podemos ver hasta 626 variables y 64 instancias. Evidentemente, para un multisite de este tipo, pues nunca vamos a tener más de 64 instancias, sería muy raro, ¿no? Una cuestión interesante es que lo que hacemos también es conectar nuestro sistema de control a través del controlador alimentado por el SAI. Es decir, si se va la luz en algún momento, como nuestro controlador está conectado al SAI, pues no vamos a tener problema de que nuestro sistema de control siga funcionando y no vamos a tener luego que resetearlo cuando vuelva la luz, ¿no? Teníamos la comunicación de los equipos de climatización Hitachi con el controlador a través de la pasarela de comunicación y el proyecto pues incluía todo, ¿no? El diseño, la arquitectura del sistema, la compra de los equipos, por supuesto la instalación y su puesta en marcha. Y la garantía que se daba en este caso pues era de 2 años, ¿no? Los resultados que se están alcanzando. Bueno, comentaros que todavía, siendo algo bastante reciente, no tenemos datos de todo un año para deciros exactamente en qué consistirían un poco los ahorros y demás que se pueden ir obteniendo. Pero lo que sí que os podemos comentar es que para este piloto, por ejemplo, que hemos realizado en Madrid, en la región hay pues unas 16 clínicas. Y, pues bueno, durante los últimos meses, por circunstancias de uso y de gestión de las instalaciones, por el número de usuarios que ha habido, por las inclemencias climatológicas y demás, pues se ha dado un incremento general medio dentro de todas esas instalaciones en la Comunidad de Madrid de un 7% respecto del año anterior, ¿no? Extrapolando este dato al total del año, pues podríamos ver que este año 2018 pues finalmente rondará un 11% de consumo más que el año pasado en las mismas clínicas, ¿no? Si nos fijamos específicamente en la clínica piloto que hemos utilizado, pues hemos visto que en ese mismo periodo de tiempo en el que la generalidad de las clínicas de la región ha aumentado un 7% su consumo, en este caso no solamente no ha aumentado su consumo, sino que ha disminuido un 5%, con lo cual, al final, la variación inferida para el total sería de alrededor del 16% durante el año. Evidentemente, como comentábamos anteriormente, no podemos masificar este resultado al resto de las clínicas ni a nivel España ni a nivel ni siquiera geográfico, porque luego cada una pues va a estar más o menos optimizada antes de poner en funcionamiento el sistema de control. ¿Quiere decir esto que vamos a obtener un 16% de ahorro en todas las clínicas? Bueno, no. Lo que sí que nos creemos es que va a estar rondando el 10% seguramente para esta tipología de edificios. Por tanto, como conclusiones al webinar, evidentemente, ¿qué nos interesa más? ¿Submedir o poner un sistema de control? Bueno, pues evidentemente, dependiendo de la instalación que contemos, pues ambas soluciones pueden ser incluso compatibles. Podemos instalar una red de submetering y podemos tener un sistema de control que nos permita accionar diferentes equipos que nos interesen, ¿no? Por ejemplo, en entornos industriales, pues es bastante habitual y suele ser más interesante pues el tema de la submedida, ¿no? Porque lo que necesitamos es conocer información de consumo de equipos, de zonas de producción, que es la información que necesitamos en ese momento, ¿no? Pero en cambio, para establecimientos multipunto, tipo pues como las clínicas de Dentix, quizás el tener esa información detallada de cada uno de los consumos de cada uno de los equipos que tenemos en la instalación, pues no sea tan interesante, ¿no? Entonces, quizás es más interesante el poder actuar directamente sobre ellos, ¿no? Tener un control centralizado puede tener más sentido. ¿Por qué? Bueno, pues lo que decíamos, no resulta imprescindible conocer el detalle de consumo de cada equipo consumidor del establecimiento. Más o menos ya conocemos cuáles son nuestros equipos consumidores, iluminación, climatización, equipos médicos, y no necesitamos ir al detalle de realmente cuánto se consume, porque luego, aunque lo conozcamos, no vamos a tener gente suficiente para analizar esos consumos y poder actuar, ¿no? Por otro lado, nos permite ahorros directos, ¿no? Ahorros directos en cosas que dejamos de consumir directamente porque sabemos y tenemos 100% seguro, a ciencia cierta, que las cosas funcionan en los horarios en los que nosotros lo hemos puesto, en las consignas que nosotros las hemos decidido y demás, ¿no?
Van a haber también ahorros indirectos, ya que vamos a aumentar la vida útil de los equipos y además se reducen los costes de mantenimiento, como hemos comentado anteriormente. Y luego, además, nos permite una actuación bajo control remoto y en el mismo momento, ¿no? Sobre cualquier alarma que pueda estar configurada, sobre consignas, horarios, podemos cambiar en el momento en el que necesitemos cualquiera de esas consignas, ¿no? Y por último, pues estandariza el funcionamiento energético de los establecimientos, mejorando la imagen de marca, lo que decíamos. En vez de que cada una de nuestras clínicas, de nuestras franquicias, pueda funcionar un poco como un reino de taifas, cada una de su padre y de su madre, pues quizás es más interesante marcar unos estándares generales de horarios de funcionamiento, temperaturas de consigna y demás, para que todos nuestros establecimientos pues funcionen de una manera más o menos homogénea. En fin, espero que haya resultado de vuestro interés y ahora pues podemos abrir un turno de preguntas. Si os parece, dejamos 3-4 minutos, recopilamos las preguntas que se den y damos respuesta a ellas. Muchas gracias. Hola, buenas, ya estamos de nuevo con vosotros. Vamos entonces a pasar a responder a las preguntas que nos habéis planteado. Vamos a ver, María López, Rafa, María López nos pregunta
qué inversión puede llevar asociada un proyecto de submetering. Entiendo, Rafa, que hay mucha, que esta pregunta es un poco amplia, pero bueno, a lo mejor puedes dar unas cifras aproximadas. Pues sí, claro, depende de muchas cosas, ¿no? Como habíamos hablado durante el webinar, evidentemente, cuanto más mayor es el número de circuitos que nosotros queremos submedir, pues evidentemente el coste va a incrementarse. Lo que sí que es verdad es que, como comentábamos antes, el coste por circuito va disminuyendo porque vamos a ir aprovechando las sinergias con equipos que nosotros ya tenemos instalados, ¿no? Entonces, no sé, pues por ejemplo, imaginaros que queremos medir pues, en 6 circuitos diferentes, ¿no? Pues necesitaremos equipo de instalación, pues no sé, alrededor de pues, 2.900, 3.000 euros, ¿no? Pues alrededor de unos 300 euros por circuito. En cambio, si queremos medir la mitad, pues, no sé, por ejemplo, en vez de 6 circuitos, pues 3 circuitos, pues si para los 6 circuitos eran unos 2.900, 3.000 euros, pues quizás pues sea la mitad, ¿no? Alrededor de 1.500, 1.550 euros el circuito. Entonces, al final, pues vemos que sí, pues el euro por circuito, al final, para cuanto mayor sea el número de circuitos a medir, pues va a ser más amplio, pero va a ser menor, ¿no? Es decir, vamos a tener 300 euros o 500, ¿no? En función de una cosa y de la otra. Y luego acordaros también que tenemos el coste de monitorización, ¿no? El coste de mantenimiento de la plataforma. Evidentemente, en este caso ya, como son costes que vamos a tener recurrentes y fijos, pues el coste va a ser más o menos igual, ¿no? Para 3 circuitos, pues podríamos hablar de alrededor de 200 o 250 euros al mes y para el doble de circuitos, pues más o menos el doble, ¿no? 400, 450, 500 euros al mes. Vale, vamos a ver otra pregunta aquí. Ramón López nos dice que a nivel de submetering, dice si todo el mundo, si todas las empresas miden las mismas variables. No, evidentemente depende un poquito del grado de detalle que necesite cada empresa para ese submetering, ¿no? En general, a nosotros, nuestros clientes, lo que nos suelen pedir suele estar relacionado con temas de facturación, lo que realmente les facturan, es decir, energía activa sobre todo. Entonces, suelen ser variables básicas. Sí que es verdad que luego pues hay algunos clientes que sí que quieren ir a algo más de detalle por la tipología de instalación que tienen y les interesa pues otro tipo de variables ya más relacionadas con, pues, como habíamos visto anteriormente, con la calidad de la red, armónicos y demás. La pregunta nos dice María Gutiérrez que en qué influye que los equipos de climatización sean de una marca u otra a la hora de implantar el control centralizado, la telegestión. Pues mira, esa es una buena pregunta. Al final, como hemos comentado anteriormente, necesitamos comunicar esos equipos de climatización al controlador que nosotros vamos a tener dentro del sistema de control. Entonces, dependiendo de la marca o del fabricante, pues van a tener unos protocolos de comunicación diferentes. Es posible que tengan incluso el mismo que el controlador, con lo cual se facilitaría mucho la cosa y eso abarataría luego el coste de la instalación. Pero es posible que cada fabricante pues tenga una comunicación diferente y haya que meterle un protocolo diferente. Con lo cual, podemos decir que es bastante importante porque eso nos da un parámetro clave dentro de la inversión. Dependiendo del tipo de fabricante, pues tendremos una inversión u otra porque tenemos que hacer comunicar sus equipos con nuestro controlador. Y luego también es interesante saber si en tu instalación tienes todos los equipos de la misma marca o tienes varios de diferentes marcas, ¿no? Porque si tienes varios de diferentes marcas y cada uno tiene un protocolo de comunicación diferente, pues habrá que hacer escalar, como si dijéramos, en eso. Entonces habrá que realizar una inversión que irá sumando, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta, en este caso es Ángel. Ángel nos dice que cuánto puede costar una instalación de telegestión en un establecimiento como este. Bueno, me imagino como el que hemos hablado, ¿no? de Dentix, ¿no? Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? En este caso, nosotros la inversión que estamos manejando para este tipo de piloto que hemos utilizado, pues está entre los 4.000, 4.500, 5.000 euros.
Depende un poquito del número de estancias que tenga la clínica en este caso, porque claro, como habíamos comentado anteriormente, se pueden ir añadiendo señales que el controlador sea capaz de telegestionar. Entonces, habíamos dicho que hasta 8 estancias, pues era como si dijéramos el primer paso, pero que luego se podían ir añadiendo, ¿no? Espero que más o menos que haya quedado contestada tu pregunta. Pero bueno, sobre todo depende, ya te digo, del número de estancias y del número de señales que queramos tener telegestionadas, ¿no? Digamos que ese número de 8 señales, 8 estancias y 64 señales es un poco como si dijéramos el mínimo, y a partir de ahí pues habrá que ir sumando inversión dependiendo del número de estancias que queramos telegestionar. Bueno, pues no hay más preguntas. Muchas gracias a todos. Esperamos que haya sido de provecho la sesión y continuamos viéndonos en los siguientes webinars. Bueno, muchas gracias a todos y un saludo. Hasta luego.